incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Es un placer para nosotros estar hoy con ustedes desde la 90.1 Radio Universidad. Reunidos, una vez más, con los estudiantes de la UNICEN en contexto de encierro. Desde los centros universitarios ALMA, de la Unidad 52 Azul, Rodolfo Walsh, de la Unidad 2 de Sierra Chica, y Manuel Belgrano, desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Juntos, vamos a disfrutar de esta nueva emisión del programa. Queremos brindarle información, buena música y la mejor vibra para pasar esta tarde de lunes. El día de hoy, Héctor, en la vidriera del rock, nos presenta Francia 98, una banda con muy buena onda. En el bloque central, Pablo, y quien les habla, Gonza, invitamos a compañeros y compañeras del centro de estudiante, junto a profesores y profesoras de la facultad, para poder reflexionar acerca de las medidas de fuerza que han tenido que tomar los docentes frente al desfinanciamiento que se produce en las universidades nacionales por parte del gobierno. Sin más, comenzamos y te pedimos que nos acompañes hasta las 16. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escuchalo en Telarañas. Buenas tardes, estamos nuevamente otro lunes en Telarañas, en la Vidriera del Rock. Esta vez estamos con Iñaki y Danilo, dos hermanos integrantes de la banda Francia 98. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? Un gusto para ustedes. Gracias. Dale, un gusto para nosotros de verdad que hayan aceptado esta invitación para esta entrevista. Como siempre hacemos, para ir rompiendo un poco el hielo, aunque esto queda muy evidente, contanos un poco de dónde sacaron el nombre. Futbolístico es seguramente, pero bueno, cuéntenos un poquito para a todos, a ver cómo salió todo. Y bueno, nosotros somos muy futboleros de chiquitos, con mi hermano, y ese Mundial del de Francia 98 nos habíamos comprado un álbum de figuritas, que creo que estaba en ese momento de moda. Habían empezado a estar las primeras figuritas para nosotros, éramos chicos, y me acuerdo que nos marcó la infancia, y de ahí en adelante cuando pasó el tiempo llegamos como más a grandes y nos acordamos mucho de ese momento en el cual éramos pibes que jugábamos a la pelota y bueno, y creo que el nombre surgió así como por accidente. Sí, ¿lo llenaron por lo menos el álbum esa vez? No lo llenamos, pero pudimos canjear los cabezones de Coca-Cola. Ah, mirá, sí, me acuerdo que estaban esos, sí, qué bueno. Chicos, Vamos. lamentablemente, a ver, tengo que ir por un poco de algo de fútbol, tengo que hablar con Iñaki, después seguimos hablando de música, pero bueno, para que todos sepan, Iñaki jugó en River, en la selección. Lo bueno fue que pudiste hacer las dos cosas, haber llegado a lo que vos quisiste hacer, futbolista, y después seguiste con lo tuyo o lo que tenías adentro, que era la música, y haber formado la banda que formaron, que la verdad que es muy buena junto a tu hermano. Bueno, muchas gracias. Se dio de manera natural. Cuando empecé con el fútbol, no me hubiera imaginado jugar profesional, pero, pero la verdad que se dio de a poquito, como que fui eh, entrando en el profesionalismo gracias obviamente a la gente que me abrió las puertas en el fútbol y siempre agradecido de haber podido jugar en River, que fue un equipo muy grande, es un equipo muy grande en Argentina. Así que bueno, fue una etapa cumplida y ahora ya con la música. Bien, buenísimo. Contame los integrantes, desde cuándo se conocieron, desde cuándo, con quién formaste la banda. Y bueno, la banda la empecé con mi hermano, la empezamos juntos. Teníamos la idea de armar la típica banda de rock con el piano, o sea, con el pianista o tecladista, sumar otra guitarra más y un baterista. Y bueno, fue como dándose todo de a poco. Lo que más nos costó conseguir fue el batero, que siempre los bateristas son muy codiciados porque bueno, tienen un instrumento que es difícil de cargar, son muy ruidosos algunos. Y bueno, y este que nos tocó, por suerte, dentro de todo le pega despacio y bueno, y es buen pibe. Contanos unos nombres para que todos los conozcan un poco. Está Luca Lancúa en la guitarra acústica, Agustín Nieto en la guitarra eléctrica, Joaquín Bonazzola
en la batería, Marcos Cabeza en el piano y bueno, y nosotros dos, Danilo e Iñaki Antonio. En el bajo mi hermano y yo en la guitarra y en la voz. Chicos, creo que tienen dos discos ya editados y ahora van por el tercero con un lanzamiento nuevo que es Loca, la verdad que espectacular, muy buen tema. Contanos si hubo un progreso a partir de que iban avanzando en los discos con el tiempo. Sí, es como haciendo un paralelismo, es como la segunda novia, ¿viste? La primer novia siempre te mandas todas las cagadas, que es el primer disco, y con la segunda ya aprendés lo que hiciste mal y tratás de mejorar. No quiere decir de que te quedas a vivir para siempre ahí, ¿viste? Es como que este disco me parece que refleja un momento en el cual estamos ya como un poco más rockeros, por así decirlo, desde el sonido de la guitarra, más que nada. Y bueno, y estamos ahora preparando un tercer disco que me parece que va a ser como un lindo estadio que nos encuentra ya un poco más consolidado en lo que es el formato canción. Bien, buenísimo. Influencias musicales, seguramente cada uno debe tener la suya, pero de la banda en sí seguramente hicieron una amalgama de todo lo que a ustedes les gusta y van por un determinado lugar. ¿Cuál sería la influencia del grupo en sí? Y a nosotros nos gusta mucho el rock nacional, siempre nos gustó. Y creo que si te dijéramos algunos nombres, serían Calamaro, Fito Páez, Charly García, bandas como Los Piojos, Bersuit, no sé. Nos gusta, es que hay tantas Claro. buenas, pero creo que todo lo que es rock nacional nos sentimos muy identificados. Pero bueno, en la banda lo que pasa es que se pone una canción arriba de la mesa y tocamos y los arreglos tienen que ver más con la canción que con las influencias. Claro, claro, entiendo. Vamos para donde el instinto un poco marca y si alguna es más rockera, queda más rockerita, y si alguna es más tranqui, queda más tranqui. Claro, es consensuado en el momento de tocarlo, ¿no? De llevarlo a estudio, seguramente. Exactamente. Tal cual. Chicos, lo que he visto de ustedes, la verdad que cuidan, la verdad que mucho y tienen muy buena imagen, muy buena estética. Tienen una manager, Aldana es una genia. Eso ustedes lo toman muy en cuenta y para ustedes veo que es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de la banda. Teníamos un amigo que una vez nos dijo que nos saquemos las camisetas, pues nosotros tocábamos antes con camiseta de la selección. Mirá, Y era muy divertido, hacíamos la entrada épica con la canción del Mundial y todo, pero no nos iba a ver nadie. Y en un momento un amigo nos dijo, el problema de ustedes son las camisetas de fútbol. Y ahí nos empezamos a sacar las camisetas, a ponernos una camisa que nos costó un montón, o un saco, o una bota. Y bueno, no sé si fueron las canciones o la ropa o qué, pero la banda empezó a mejorar un poquito, la convocatoria. te juro, me encantan los pantalones a rayas. Me gustaría volver a ser joven, rockstar, para ponérmelos, porque la verdad que es algo que. Y veo que hay un montón, en un montón de fotos, salen los pantalones a rayas que me fascinaron, te puedo asegurar. Qué grande, qué grande, papá. Sí, sí, hay mucho de eso. Chicos, en época de colaboraciones, sé que les gusta mucho el rock nacional, ¿no? Seguramente, pero ¿les gustaría colaborar o que alguien colabore con ustedes en un tema o tiene idea de algo, un proyecto? Nos gustaría, Y sí, sí. podemos spoilear ahí, tirar un adelanto con quién nos encantaría, ojalá que se dé, Dale. pero es con Perro Viejo, le dicen que es Jorge Serrano, uno de los cantantes de Los Auténticos Decadentes. Sí, 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 sí. Mirá Eh, qué bueno. la verdad que lo admiramos mucho, todavía no le hicimos la propuesta, pero es un capo y tenemos una canción que creo que le quedaría pintada a él. Buenísimo, porque la verdad que son muy profesionales y la verdad que la banda la están llevando muy bien. Creo que no, vos vas a tener problemas. Háganlo ya, si no. Creo que Aldana lo llama mañana Aldana y ya está. Quédense tranquilos. Dejen todo en manos de ¿Vos Aldana. decís? Aldana Sí, es una genia, no, una sí, genia, sí. Aldana. Sí, es muy insistidora Lana. Bueno, me parece muy bien. Chicos, el streaming de la música, ¿lo consideran importante? ¿Lo están usando? O perdóname, la inteligencia artificial también, ¿ustedes la están usando en la realización del videoclip o en la realización de los temas? Mira, en la música no, pero creo que se ha usado para algunas fotos o para algunas imágenes. Creo que hoy justo Sí, estuvimos hablando de para esto. agregar público, podés hacer Claro. cualquier cosa, es increíble. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, lo que sí yo le hago una crítica, que creo que a todos nos debe pasar, a vos también, que te desconecta un poco de la realidad, ¿viste? Y me parece que lo visual, sí, es verdad que es lindo, pero
ya cuando se empieza a meter en el terreno artístico de lo que es la composición de una canción y demás, me parece que es como meter demasiado la mano en algo, ¿viste? Se pierde el factor humano, que es el más lindo. No sé cómo lo ves vos. No, 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 por supuesto, sí, sí. Aparte, mirá, chicos, yo calculo que ustedes, no sé si serán familia de músicos o no, pero tienen un estudio, o le han dedicado muchas horas a tocar, a aprender, y yo creo que eso tiene que estar en el tema, y ustedes lo tienen que hacer valer. Por eso creo que lo último que tienen que tratar de usar es inteligencia artificial para la composición, porque para algo ustedes son músicos, y creo que lo llevan en la sangre, así que es así. Creo que si a nosotros la parte que más nos gusta hacer es la más divertida, y si encima lo más Claro. divertido lo delegás en una computadora, me parece que es más divertido ponerse un kiosco entonces. Chicos, bueno, ya estamos casi terminando. Vamos a un ping-pong como para que la gente los conozca un poquito más. Así saben algo Perfecto. más de Bien. ustedes. Dale. Canción favorita, díganme una de cada uno, una o dos de cada uno de ustedes que les haya gustado en su vida. Bien. Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Flaca de Calamaro. Bien. ¿Dónde sería el sueño de ustedes tocar como grupo? En el estadio de Vélez. ¿Por qué no En el River? Estadio del Ferro. Perdona, Prenjaki, ¿por qué no River? Ahora vamos a la última pregunta. Es dura esa pregunta. Bueno, vamos a la de Es Vélez. dura. Vamos a la de Vélez. ¿Músico preferido? Charly García. Ahí coincido con el flaco, Charly García. Y bueno, ahora vamos. ¿Hincha de qué equipo? De la selección. No, jugate. Y soy de River, soy más gallina que de los demás equipos, pero he jugado en otros equipos que también quiero mucho. ¿De, de Eh, Ita- de pero Italia? sí, ¿De Italia de los que estuviste jugando? Parma, Sampdoria, Brescia. ¿Hiciste hincha de alguno de los sí, equipos? sí, de la Sampdoria. De la Sampdoria, más. Creo que Hermoso club, hermoso. es muy sangre, ¿no? Muy Boca Junior. Sí, sí. Vos sos de Boca, Sí, vos sos de Boca, ¿no? por supuesto. Sí, se ve. Ya me di cuenta de que empezó la entrevista. Sí, sí, Danilo, ¿y vos? ¿Hincha de qué equipo? Yo, donde juegue el flaco, yo me hago hincha. Nah, Así que si el flaco juega. No se pecho frío. otro más. No, te digo, yo soy gallina, pero también soy hincha de Juventud Antoniana. Bien. Che, ¿y de allá de Trelew? Ustedes son de Trelew, ¿no? Sí, Sí, está la acá y Ah, la no, pero hay no pasa nada. menos fútbol ¿Ah, que sí? la para ti tiene el sur. Chicos, la verdad con gusto, les agradezco muchísimo. No, gracias a No, usted. gracias a ustedes Un por la placer. invitación. Sos divino, muy lindas preguntas Dale. y sí, la pasamos re bien. Dale. Así que pero muchas gracias por entrevistar. Escuchame antes que se vayan, por favor, díganos 3 temas que quieran ustedes que se escuchen en el transcurso del programa de la banda. Temas de la banda, Sí. y podría ser El Pescador, ¿Sí? podría ser Promesa y Olvido. ¿Uno más? Y uno más, Loca. Dale. ¿Y dónde los encontramos en las redes? Francia-98, ahí en todos lados nos pueden encontrar. Loco, un abrazo para todos, el resto de los chicos de la banda, un beso muy grande para Aldana, decirle que la verdad que me atendió de primera, siempre estuvo dispuesta, así que bueno, gracias para todos y muchos éxitos. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Suerte con el programa ahí con todo. Gracias, Gracias. chicos. Telarañas. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas Voces en Libertad. En este año 2025, en esta temporada número 12, nos encontramos atravesando una situación actual que nos atraviesa de alguna manera a todos, como estudiantes universitarios, el tema de la educación pública, el tema de los presupuestos. Así que en esta tarde estamos con Luis Scipioni, en representación del programa de educación en contexto de encierro. Nos encontramos con Constanza y con Diego, compañeros de sede y del centro de estudiante, Gonzalo desde la unidad número 2 de Sierra Chica y quien les habla, Pablo de la unidad 7 de Azul. Nuestra intención es, de este lugar y en esta tarde, aportar nuestro granito de arena, poder tener una charla, poder tener un pequeño debate de la situación actual que se está viviendo. Así que buenas tardes a todos, gracias por estar y bienvenidos. Bueno, hola Pablo, te habla Constanza, soy secretaria de prensa del Centro de Estudiantes, la actual conducción, como bien dijiste. Estoy junto a mi compañero. Acá, Diego, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es muy lindo compartir con ustedes el espacio de debate. Bueno, en el marco de la invitación, además de agradecerles
Nosotros veníamos a expresar nuestro apoyo y el compromiso total con la movilización que se ha convocado últimamente en el marco de la lucha en contra del desfinanciamiento universitario. Bueno, en cuanto a lo que nos interfiere a nosotros, básicamente en lo que es el ámbito universitario, la verdad es que estamos en una situación muy crítica. La verdad estamos acompañando, obviamente, con convicción estas movilizaciones, estos 48 horas de paro semanales, en los cuales se hacen diferentes actividades. Ahora, en un ratito, cuando finalicemos, le vamos a pasar el cronograma del día de hoy. Vamos a estar, el centro de estudiantes va a participar de una clase pública en el día de hoy. Y bueno, un poco también para englobar la situación de los estudiantes, también está siendo crítica. Desde el Centro de Estudiantes queremos una universidad, una facultad que no sea para unos pocos, y lamentablemente en este contexto lo está haciendo. La verdad que para la gente de afuera bancarse desde lo que es comida, lo que es alojamientos, está siendo muy complejo, muy complicado. Y bueno, y ni hablar de los salarios de los docentes y no docentes, como así también las becas, ¿no? Están en un estado de precarización importante. Algo que me quedó resonando de una de las clases públicas a las cuales asistí es que un docente auxiliar diplomado está cobrando 214.000 pesos aproximadamente, y hoy en día en la Argentina el salario, para no ser indigente, es de 514.000 pesos. Entonces, eso nos invita un poco a reflexionar en qué lugar estamos, hacia dónde queremos ir, qué universidad queremos construir. Y no solo eso también, las luchas como los jubilados, hemos estado también participando en movilizaciones en las calles, porque es un poco entender que esta lucha es colectiva, que de esta tenemos que salir juntos, tenemos que ver qué Argentina, hacia qué horizonte queremos ir y partir, y la verdad que vamos a estar desde el centro de estudiantes con convicción siempre en las calles y apoyando, porque entendemos también que va a ser nuestro futuro el día de mañana, como futuros colegas, como futuros profesionales. Vamos a querer desarrollar ese rol como profesores, como docentes. El día de mañana también vamos a tener una jubilación, entonces como estamos apoyando a un futuro, como así también es entender que la lucha es de todos. Luis, ¿querés darnos un poquito de contexto por ahí desde lo institucional y seguimos el debate desde ahí? Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la decisión de que el espacio, esto que tiene que ver con la universidad y la radio pública universitaria, tome en su agenda lo que está sucediendo con el financiamiento universitario, con la jornada de paro y movilización, con las clases públicas y con distintas actividades que un poco están dándole como contorno a lo que está sucediendo en términos de conflicto universitario y demás. Creo que estamos en un contexto complejo para pensar esto, un poco lo que decían Diego y Constanza en términos de cuáles son las condiciones en las que hoy se están dictando clases, en las que la universidad pública está funcionando y en el cual la educación superior, también universitaria, está teniendo un horizonte bastante borroso de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde el Estado actual piensa que tiene que ir la educación, que no solamente es la universidad en términos académicos o de condiciones de cursadas o de condiciones salariales para aquellos que mayormente están vinculados a las cursadas, sino que tiene que ver con lo que es el presupuesto universitario para financiamiento, para extensión, para las relaciones universidad-comunidad y también, sobre todo, para lo que es ciencia y técnica, lo que es investigación, que es un lugar en el cual el financiamiento universitario está dejando de, básicamente, o de financiar o bajando la intensidad del financiamiento, sobre todo en áreas donde son estratégicamente claves para pensar el desarrollo técnico-tecnológico del país, las políticas públicas y determinadas cuestiones que hacen a una forma en que el Estado piensa la relación Estado-sociedad, donde la universidad y el conocimiento que produce la universidad es clave para pensar áreas estratégicas en un país. Entonces eso por un lado. Después por el lado de básicamente el paro concreto que tiene que ver con el personal docente y no docente, nada, me quedo con el dato que recién marcaba Diego en términos de lo que cobra un profesional auxiliar simple en la universidad y está lejos de pensarse como un sueldo, ¿sí? Que tiene que ver con alguien que tiene una responsabilidad fundamental en la formación de equipos técnicos profesionales y que a su vez también estamos hablando de cómo esta baja intensidad en el financiamiento universitario repercute básicamente en salarios que han perdido capacidad adquisitiva, que han perdido capacidad salarial, que en el último tiempo se habla básicamente del periodo de la asunción de este gobierno, fines de 2023 hasta hoy, de alrededor de un 30%,
y que básicamente esa pérdida salarial tiene que ver obviamente también con una manera en que el Estado piensa lo público, en el que el Estado deja de invertir lo que invertía o baja la capacidad presupuestaria porque básicamente está pensando otro tipo de universidad, otro tipo de anclaje de lo público, y que me parece que la discusión un poco y la preocupación de distintos lugares de la universidad, pero también de distintos lugares de políticos y de organización social, estudiantil en este caso también, lo que aparece es eso, hacia dónde va este modelo, digo, hacia dónde, cuál es el horizonte en términos de poder pensar la educación universitaria y de poder pensar quizás también aquella herramienta que en algún momento histórico de nuestro país significó una herramienta de movilidad social, significó una herramienta de primeras generaciones de universitarios y universitarias en sus familias, y que es básicamente aquella de las pocas cosas que tiene Argentina en el cual permite básicamente quizás igualar o redistribuir para ciertos sectores en el cual quizás la universidad no se había podido pensar nunca como horizonte. Digo, hoy estábamos un poco en una de las clases públicas pensando contexto de encierro y uno de los estudiantes marcaba esta idea de que si vienes en un entorno particular, es la primera vez que la universidad entra en el horizonte de muchas personas, estando en situación de contexto de encierro, de privación de libertad, pero que la universidad está ahí porque hay una decisión política, institucional, presupuestaria, que la universidad ¿sí? tenga una materialización concreta en contexto de privación de libertad. Digo, me parece que esas cosas, en el fondo de todas estas medidas, está en discusión, está como repensar y reflexionar sobre qué es lo que la universidad le ofrece a la sociedad como tal y por qué es importante que el Estado Nacional invierta ¿sí? en lo que tiene que ver con educación universitaria y todo lo que hace al entramado universitario en general. En el contexto de este paro y en las medidas de fuerza que se están tomando, nos encontramos con esta modalidad de clases públicas. ¿A qué se refiere la clase pública en general para que nuestra audiencia también entienda de lo que estamos hablando y por qué participan no solamente estudiantes, sino docentes dentro de esas clases? Un poco la idea de las clases públicas, viendo que hay que encontrar nuevas maneras de lucha, de llevar la lucha a a la calle, de hacerla visible, es esto de mostrar lo que se enseña dentro del aula y mostrar lo que valemos, ¿no? De que estamos acá presentes, queremos estudiar, no es que hacemos paro, hacemos porque el paro nos convoca a todos y no es acompañar nada más, es estar presentes. Entonces, en este marco nosotros la idea, creo yo, y creemos desde el mes, que es visibilizar la importancia de las clases y lo que se ve dentro del aula y para lo que sirve, para lo que estamos, y obviamente todas llevadas a la realidad, volcar más allá de la teoría que nosotros vemos todo el día dentro de las aulas, volcadas a este contexto que es el de financiamiento. Bueno, ahí los compañeros hablaban de los salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, demostrar todo eso desde lo que nosotros vemos en el aula. Creo que es un poco la idea y visibilizar desde la facultad que tenemos ganas de dar clases, no como ese mito de, bueno, hacen paro porque no quieren dar clases y quieren seguir cobrando, como si el sueldo alcanzara para algo. Entonces, es un poco esa la idea. Desde el programa, Luis, ¿cómo viven ustedes esta situación de las clases públicas? ¿Cómo viven ustedes este debate que se ocasiona? Yo también tuve la posibilidad de participar en una de esas clases públicas y lo que observaba por ahí es un pequeño desconocimiento, ¿no? De parte del estudiantado de la realidad que se está viviendo y creo que estas clases públicas y estos debates nos llevan no solamente a reflexionar, sino a entender realmente la situación y a ponernos en la piel y en el papel del docente. Y como recién decía la compañera, no es solamente apoyar, sino también uno realizar ese paro con la convicción de que nos afecta en nuestro futuro a todos. Sí, en primera medida es esta cuestión de que en realidad la situación nos atraviesa a todos y todas en general. Digo que no es, hoy es docente y no docente quienes están marcando la situación o están teniendo un cronograma específico de paros y de lucha concreta, pero obviamente la discusión es en términos de la universidad pública en términos generales y obviamente ahí aparece qué es lo que está proponiendo el Estado Nacional en términos de cómo administrar esto. Y yo creo que acá hay como dos aristas para pensar. Digo, me parece que en términos de los programas universitarios en contexto de privación de libertad,
hay una preocupación concreta. Digo, si uno piensa el momento de surgimiento de la mayoría de los programas de educación universitaria y de la que hoy somos 35, más de 35 universidades nacionales, con programas ya sean académicos, de extensión o de investigación en contexto de privación de libertad, el momento concreto en el cual empezamos a crecer la presencia de las universidades en la cárcel es un contexto en el cual se remonta a 2005-2006 y que tiene en el Consejo Interuniversitario Nacional una decisión a partir del 2010 de poder promover, ¿no?, política universitaria y financiamiento universitario para estos programas. Digo, eso remite a un contexto específico, a una decisión político-institucional de cómo pensar la educación universitaria y cómo pensar la educación universitaria en este caso en contexto de privación de libertad. Entonces, digo, lo que hemos encontrado desde la asunción de este gobierno en particular es que es determinadas fuentes de financiamiento que tenían que ver con la extensión y con programas específicos para contexto de encierro, no ha salido a publicación ninguna, no ha salido la convocatoria ninguna. Entonces, no estamos los programas trabajando desde la lógica de lo que podemos disponer con cada facultad específica donde estamos, ¿no? Digo, hay otras cosas que se han cortado, pero que también pasa en términos de investigación en general y que pasa también en determinados programas que han tenido tanto de extensión como de investigación, incluso programas pensados para la vinculación facultades o universidades y contextos o territorio que han dejado de financiarse. Después lo que refiere a las clases públicas, ahí obviamente está en poder ir generando esa discusión. Digo, que eso por una parte no solamente sea una preocupación docente o de aquellos actores más implicados, como es el caso de hoy de los paros, sino que también esto sea parte de la preocupación de la comunidad estudiantil, digo, de nuestras aulas universitarias, que no sea simplemente, bueno, no tenemos clases y nada más, sino que poder pensar qué es lo que está pasando y que el horizonte de las carreras está muy marcado también en el tipo de discusión que podemos llevar y de entender lo que está pasando. Muchas veces digo, me parece que estamos en un contexto que es muy difícil también entender en todo la catarata de información que hay, de problemas que hay, cuáles cosas afectan y no afectan, o si afecta todo y en qué medida uno puede ir diseccionando esas cosas para comprenderlas. Digo, en el mismo momento que hay un conflicto con la universidad, hay un conflicto con las jubilaciones, con la agencia de discapacidad, con, no sé, con problemas en términos de empleabilidad en Argentina. Digo, hay muchas aristas, ¿sí?, que básicamente van teniendo relaciones, pero que hacen que aquello particular que está teniendo como conflicto la universidad pública y el presupuesto universitario se diluya en muchas otras discusiones. Entonces, quizás lo que nos sirve en las clases públicas, nos sirve en estos espacios, es para poder organizar esa información. Creo que las clases públicas tienen ese sentido, ¿no?, de traernos un poco la discusión, de poder permitirnos reconocer o identificar cierta información que se nos está pasando del radar y ordenar quizás la discusión concreta que tiene que ver con la universidad en una clave que sea comprensible tanto para docentes y no docentes en este caso, pero también para lo que tiene que ver con la comunidad universitaria en general. Sí, por ahí con respecto a eso, sucede mucho, yo lo veo acá en el grupo, digamos, de la unidad 2, el centro Rodolfo Walsh. Los chicos por ahí tienen información de que, bueno, va a haber un paro, tal día no hay clases y demás, pero esto de las clases públicas ayuda a que los pibes tengan un acercamiento mucho más real a la problemática con los profes y demás, porque muchas veces por ahí nosotros lo promovemos, pero muchas veces sucede de, che, mañana tengo paro, entonces no venimos. No, 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 nosotros salimos igual, porque habitar el aula es parte de acompañar la lucha y a pesar de no tener cursadas es estar en el espacio que corresponde porque estamos apoyando a los profes. Entonces, bueno, esto de que nos inviten y poder conectarnos a una clase pública hace que los chicos tengan otra mirada y que entiendan la problemática desde dentro y bueno, como sucedió hoy en la clase de producción de texto, que se arme un debate en donde ellos puedan también sentir que, bueno, son parte de la lucha. Eso está buenísimo. Aparte me parece fundamental, no solo para que uno se sienta parte de la lucha, sino para que entienda también el contexto real, como decía Luis recién. No es solamente el tema de educación, estamos viendo un contexto a nivel económico y social muy particular. Y tarde o temprano nos termina afectando de una manera u otra a todos en su totalidad. Por eso me quedo con este posicionamiento que tienen los compas del centro estudiante en esta posición de decir, bueno, pará, no estamos acompañando, vamos a parar entre todos porque esta situación nos está afectando de una manera u otra, porque no solamente nos afecta hoy,
a nosotros en este momento que estamos viviendo. El gobierno tiene una tendencia muy particular, a lo social específicamente, atacando desde sus inicios a los jubilados, la falta de presupuesto de la educación pública, etcétera, etcétera. No sé si nosotros, desde el estudiantado del contexto de encierro, tomamos la dimensión de que somos el hilo más finito para cortar. No quiero generar temor con esto, pero sí quiero ser realista también. ¿Por qué nuestra preocupación? ¿Por qué hoy nos atañe estar en este y nos interpela estar en este momento charlando de esto? Porque creo que también la educación a nosotros nos hizo bien. El adquirir teorías nos permitió, como decía yo hoy, poder expresarnos de una manera diferente, razonar de una manera diferente e interpretar la vida misma, el cotidiano de una manera diferente. Y hoy comprendemos la situación en la que estamos viviendo, que no somos ajenos a ella. Por eso me parece importante esto, que hoy nos podamos juntar, tanto desde el programa, tanto los compañeros de sede como nosotros desde el contexto de encierro, para poder charlar sobre esta situación y para poder visibilizar que no estamos ajenos a esto y que estamos entendiendo la situación en la que estamos viviendo y que queremos pelear por una educación pública que a nosotros nos hizo bien, que nos cambió, que nos permitió reformar de alguna manera nuestros pensamientos y hoy entender hasta lo que es un posicionamiento crítico como para poder adoptarlo como tal y poder, en base a eso, crear nuestros objetivos y nuestras metas. Creo que es fundamental que tengamos estos espacios. Por eso los cuidamos. Telarañas es esto también. Telarañas es un espacio institucional, es un espacio creado dentro del contexto de encierro para que las voces de todas y todos, fuera y dentro del contexto, puedan ser escuchadas. Gente, los vamos a invitar a un pequeño corte y luego seguimos con más reflexiones. Bueno, seguimos con este segundo bloque de telarañas. Estábamos debatiendo en base a las medidas de fuerza propuestas por los docentes debido al desfinanciamiento que está habiendo en cuanto a las universidades de parte de este gobierno. Dieguito, antes del corte tenías una reflexión sobre lo que venía diciendo Pablo. No, era algo muy chiquito para agregar, que está buenísimo estas dinámicas porque también hacen pensar al estudiante, ¿no? Hacen que el estudiante venga, se sienta y tome dimensión en qué lugar está, qué está pasando. Nosotros tratamos también de intervenir en el lugar con carteles, con información, para que vea un poco, para que se salga de esa dinámica de vengo a la facultad, curso y me voy, sino que uno venga y pueda tener en cuenta las dificultades por las que uno atraviesa en la diaria y también entender eso, ¿no? Que hay información que tal vez uno no cuenta y está bueno saberla, está bueno que la profesora, el profesor se tome unos 10, 15 minutos para explicar el contexto en el cual nos encontramos, el entender en qué espacio estoy, por qué está pasando estas cosas. Y es súper nutritivo para todo, porque también es una realidad que estamos en un contexto de suma crisis y hay a muchos estudiantes, obviamente, que esto no les atraviesa, pero tenés muchos otros que sí, entonces está bueno poder debatir esas cuestiones. Yo agregaría ahí, Diego, que es una cuestión para toda la comunidad universitaria. No es solamente, te digo, que esta participación o que haya un marco de politización para quienes son estudiantes, sino también, digo, para otros y otras actores, actoras, que también sucede con docentes, sucede con no docentes, sucede con determinados actores y actoras que básicamente en estos momentos también sirven para que esa participación sea una forma de quizás de involucrarse de otra manera, de quizás aquellas cosas que se naturalizan en la vida y en el trabajo académico muchas veces. Tenemos la universidad que tenemos y en qué condiciones y en qué contexto se han producido las políticas universitarias que muchas veces creemos que es lo saliente de Argentina como tal, pero sí son jornadas que nos permiten a todos los actores y actoras ponernos en un lugar de reflexión y el diálogo que siempre es constructivo, digo, me parece que a través del diálogo eso nos permite pensar las cosas de una manera en particular y que es productiva, por supuesto. Entender también que hoy en día estamos acá porque hubo personas que nos capacitaron y que nosotros confiamos en ese proceso, entender que estamos en una universidad pública, gratuita y de calidad, y de suma calidad, porque tenemos profesionales que nos forman y que hoy en día no somos y generamos estrategias y estamos en un centro de estudiantes y acompañamos la lucha porque también un poco nos nutrimos de eso que nos dan. Entonces es importante entender que sin educación pública no hay futuro posible. Gonza, si me lo permitís, me parece que hay dos voces que teníamos ganas de escuchar que no pudieron estar presentes con nosotros
en este encuentro, pero sí me parece fundamental desde su aporte y de su mirada. La tenemos a Mercedes Basualdo por un lado y a Analía Umpierres, con la importancia que ellos tienen en nuestras vidas, en nuestro cotidiano, como docentes, como personas, como amigas del programa. Me gustaría que la pudiéramos escuchar, así que le vamos a dar el play a estos audios para que sean parte de esta charla y de este debate. Bueno, primero vamos a escuchar a Mercedes Basualdo. Empezamos un nuevo paro, venimos con paros rotativos, continuamos con el reclamo de una recomposición salarial y mayor presupuesto, porque a pesar de la sanción de la ley de financiamiento universitario, sabemos que, bueno, cada vez que sucede eso está el posible veto presidencial. Por eso mismo sostenemos el plan de lucha que incluye asambleas docentes, clases públicas, para reflexionar y tomar conciencia, ¿no? No solamente de la pérdida salarial, sino también de cómo se perjudica lo que tenga que ver con la educación, ¿no? Vemos que quienes hacemos investigación, obviamente ahí no tenemos presupuesto. Digamos, si ya no es una opción el seguir estudiando, y eso también es, digamos, complicado. Y quien quiera seguir estudiando, según la mirada que tiene este gobierno nacional, apunta a lo que tenga que ver con lo privado. Entonces, digamos, ahí también, digamos, el libre acceso se coarta y corre peligro lo que tenga que ver con la educación pública y gratuita, principalmente gratuita, que es uno de los pocos países que sostiene justamente esta educación. La idea es visualizar esta situación y que no solamente nos perjudica a quienes pertenecemos a la educación universitaria a nivel nacional, sino que también se relaciona con todos los recortes y con todo el sufrimiento que vienen padeciendo otros sectores de la sociedad y a los cuales también vamos acompañando. Desde Capital Humano se propone, no se propone, o sea, impone el 7,5% por decreto de aumento para octubre, noviembre, creo, no recuerdo bien, con lo cual implica que la mayoría de quienes estamos en la universidad, por única vez, vamos a cobrar un aumento de más o menos la mayoría, 6.200 pesos, una cosa así, por única vez. Entonces, bueno, digamos, la precariedad laboral implica también, por ejemplo, el no poder mantener la infraestructura, digamos, el mobiliario, de no poder arreglar las computadoras, si bien se arreglan muchas veces por buena voluntad, pero bueno, es complicada, la situación viene cada vez más complicada y tratamos de que, bueno, que no es que nos quedamos en nuestras casas, sino que tratamos de visualizar la protesta, que insisto en esto, implica a toda la sociedad, no es que es impensable llegar a la universidad tiene que ser abierta para todos y todas. Escuchábamos a Mercedes Basualdo, a continuación escucharemos a Analía Umpierres. Bueno, lo importante para darle marco a la discusión es reconocer que Argentina cuenta con un sistema universitario muy extendido, que hablamos de más de 70 universidades y que a diferencia del resto de América Latina, estas universidades son públicas y no aranceladas. En este sentido, se destaca el desarrollo universitario y con esto el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las artes que llevan adelante las universidades argentinas y la posibilidad de albergar a un grueso importante de personas que quieran estudiar. Claramente, estudiar en la universidad, si bien es un ingreso irrestricto por ley y es una universidad no arancelada, tiene otros límites, como por ejemplo cuestiones vinculadas a poder mantenerse de modo autónomo, porque para estudiar hace falta tener quien sostenga nuestra vida. En este caso, una de las cosas que se vieron afectadas en primer lugar fueron las ayudas económicas, las becas, y se fueron restringiendo muchos de los derechos que las personas que desean estudiar y que estaban en condiciones de hacerlo, digamos, se limitaron las posibilidades de llegar a la universidad, por ejemplo, con
el recorte que se fue haciendo en diferentes niveles de la vida social, como los subsidios a transporte, por ejemplo. En el caso de las universidades, aún tenemos en nuestra provincia el boleto estudiantil, que esto es una ayuda, pero que no resuelve. Y en el caso puntual de las universidades hay un congelamiento presupuestario desde el 2023. Esto hace que estemos funcionando con un presupuesto muy por debajo del que deberíamos tener, y los recortes que se fueron dando en diferentes áreas afectaron no solo al funcionamiento de la universidad, sino también al desarrollo de la ciencia y la tecnología, al intervenir sobre los organismos científico-técnicos de nuestro país. Por otro lado, también, y aquí ya es una cuestión más sectaria, es el tema de los salarios docentes. Digo, es un paquete, es un combo. Entonces hablamos de presupuesto nacional, hablamos de que esto afecta a la infraestructura, la tecnología, el desarrollo de la ciencia, las becas, y por otro lado la vida de las personas que trabajamos en la universidad, porque los salarios están absolutamente atrasados y los aumentos y los acuerdos que va dando el gobierno son unilaterales y absolutamente insuficientes. Esto ha hecho que haya una gran pérdida de docentes a nivel nacional, de científicos que han emigrado o que buscan otro tipo de trabajos que les permitan llevar adelante su vida con normalidad. La verdad es que es un escenario absolutamente pésimo, negativo, negro, no sé cómo definirlo, porque no se vería un interés, una intención de una búsqueda de solución. Lejos de eso, el gobierno nacional está queriendo vetar la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por cámaras, lo que impactaría favorablemente, porque sin aplicar nuevos impuestos estarían generándose condiciones para equilibrar un poco las condiciones en las que estamos trabajando. Una de las cosas que también impacta en la vida nuestra es que las obras sociales que se mantienen con los aportes de los trabajadores, en nuestro caso nuestra obra social, claro, al estar tan retrasado el salario hace que nuestros aportes sean pequeños en proporción al incremento de los servicios de salud, y esto hace que las obras sociales tengan serios problemas para pagar, y por otro lado que la medicina, hablemos aquí de médicos, instituciones y demás, retira, digamos, el acompañamiento o la adhesión a nuestras obras sociales. Esto a nivel nacional, digo, no estoy hablando exclusivamente de la obra social de la Universidad Nacional del Centro. Es decir, que si para 2024 teníamos un escenario que era muy, digamos, incierto, este año eso se ha profundizado, estamos en una situación mucho más crítica y tenemos docentes que están trabajando por un salario muy por debajo de la canasta básica, y la posibilidad de incrementar plantas, de incorporar nuevos y nuevas docentes es muy limitado, y la investigación está siendo muy detenida, muy frenada por la falta de fondos también. Así que creo que es una situación que merece sostener un reclamo y profundizarlo para poder conseguir que nuestra universidad argentina, que es una bandera y punta de lanza, diría yo, en la mirada de otros países de América Latina, claramente sostenga este horizonte y no se convierta la educación en una mercancía. Máxime, y aquí sí, para los que trabajamos en la cárcel, esto se convierte en una situación realmente de incertidumbre y de gran preocupación, porque no se puede sostener un trabajo sin fondos y sin recursos, sin materiales. Por lo tanto, nosotros que estamos en una zona con más necesidades, diría yo, o que se extreman las necesidades, bueno, necesitamos mucho más acompañamiento de las políticas socioeducativas de la universidad y del Estado Nacional, en este caso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así escuchábamos a Analía Umpierres y su opinión sobre la situación de la universidad y el desfinanciamiento. Me quedé pensando en esto que decían Diego y Luis, ¿no? Digamos, y me vino una reflexión personal de la importancia también que tiene que estas políticas públicas, ¿no? Como decía Luis, un poco también como expresaba Pablo, de que el temor de nuestra parte es que normalmente cuando hay mucha restricción y cuando se recortan mucho las cosas, lo primero que
puede pasar es que nosotros quedemos afuera de lo que es lo principal y cómo nosotros acompañando estas luchas podemos mostrar y visibilizar que no es una inversión en vano, de que nosotros desde acá le ponemos mucha garra para poder avanzar, para poder cambiar nuestra vida, para poder tener un título, un futuro y poder aportar desde nuestro lugar con investigación, con laburo y con aportes, con este trabajo que hacemos con telarañas, todo ese aprendizaje que tenemos desde la teoría, desde los talleres y demás, y capitalizar todo eso que los profes invierten en nosotros, el tiempo que invierten en nosotros después devolverlo en un servicio público con la universidad y hacia la comunidad, ¿no? Digamos, esto para mí es muy importante. Nosotros estamos por ahí uno como estudiante no siempre es consciente de todas las herramientas que utilizamos diariamente a raíz de todo el aprendizaje traído. ¿Y por qué no lo hacemos de manera consciente? Porque ya lo tenemos internalizado y porque lo vamos construyendo con cada cátedra, con cada clase. Y es muy importante que podamos seguir construyéndonos, no solo nosotros acá, sino todos los chicos que pasan hoy por la universidad. Y lo importante que es que se sigan sosteniendo carreras que hoy, como dijo la profe Salvadé, están muy bastardeadas, como es la comunicación, como es las humanidades. Hay que seguir sosteniendo que, aunque no sean tan vistas como las ciencias duras, las ciencias sociales son importantes, nos ayudan a comprender la realidad, nos ayudan a sostener políticas que sean para el pueblo y que no solamente seamos números y nada más, ¿no? Es que yo lo que entiendo que permitirnos este momento es algo fundamental. Es algo fundamental, como decía Romina en una de estas clases públicas. Eh, Charlemos, vamos a debatir, vamos a meternos en el tema, pero utilicemos eso que fuimos adquiriendo, ese marco teórico. Centrémonos en una conversación desde lo aprendido también, para poder ir a lo finito de toda esta situación y al desenlace que puede ocasionar todo esto. No nos da lo mismo, obviamente, no estamos utilizando este tiempo solamente para sacar un programa al aire, no estamos utilizando este tiempo porque entendemos que este espacio lo ganamos desde ahí, desde la educación pública, desde la universidad dentro de la cárcel, del programa de educación en contexto de encierro, desde el acompañamiento que tenemos con nuestros compañeros del centro estudiante y compañeros nuestros en cada cursada, con ellos, con muchos de ellos compartimos el día a día en nuestro crecimiento educacional. Me parece que es fundamental que también podamos expresar esto. Nosotros como personas privadas de libertad estamos teniendo una conciencia específica que no sé si hemos tenido en otro momento de nuestras vidas. Hoy se hablaba de cuáles eran las posibilidades reales que nosotros hubiéramos hecho una carrera universitaria estando fuera de los muros, y quizás era impensado. Muchos de nosotros pudimos terminar una escuela secundaria dentro de una cárcel, pudimos pensar en tener un estudio superior dentro de la cárcel. Bueno, conocemos la estructura social, conocemos las diferencias de clase, aprendimos a separar qué era cada una de esas cuestiones, pero la educación pública, este mensaje creo que tiene que ser claro. La educación pública no solamente nos formó, vuelvo a lo mismo y soy redundante en esto, nos permite criticar lo establecido, nos permite ir contra eso que está institucionalizado de alguna manera y con eso que nos hace creer de alguna forma que toda la plata que se puede invertir en educación dentro de un contexto de encierro es en vano. No, todo lo contrario, es súper positivo. Es súper positivo y lo demostramos día a día con nuestro esfuerzo. Hoy en una de esas clases públicas se pudo unir un compañero de la unidad número 1 de Olmos que dijo algo fundamental: cómo apoyamos nosotros como estudiantes de toda esta movida y cómo apoyamos la educación en general para que la educación siga siendo fuerte, siga siendo importante, y podamos nosotros contar que la verdad que la educación pública es muy buena, tiene una calidad muy buena, y es apoyándola desde el rendimiento académico, de nuestro crecimiento. Y de esa manera vamos a poder posicionarnos con fundamentos en lo que nosotros estamos diciendo ahora, de la importancia que tiene la educación para cada uno de nosotros en lo personal, ¿no? Bueno, chicos, les queremos agradecer, una por ayudarnos a visibilizar esta lucha, esta medida de fuerza, y los invitamos si quieren dejar una última reflexión como para cerrar el programa de hoy. Bueno, yo quería aprovechar el momento para
dentro de todas las reflexiones que están haciendo ustedes, de utilizar este espacio para un llamado, y cada espacio en realidad en el que estamos presentes, un llamado a todas las movilizaciones, a que sean presentes en todas las movilizaciones y formas de lucha a cada sector, porque lo que hoy vemos como un derecho básico, en realidad antes fue una conquista social. Entonces, dentro de eso, seguir defendiendo esos espacios, porque así como es el derecho a la educación, hoy lo vemos como tal y tenemos esta educación de calidad acá en Argentina, en otro momento no había ni la más remota posibilidad de ver esto como un derecho básico. Entonces tenemos que estar orgullosos de eso y cuidarlo, y enorgullecernos de lo que tenemos y de seguir defendiéndolo porque alguien más puso el cuerpo para que nosotros estemos hoy acá, y hoy nos toca a nosotros poner el cuerpo frente al desfinanciamiento y frente a este gobierno que está en contra de todo sector que necesite un gramo de ayuda social o un gramo de gobierno presente. Entonces hay que hacernos presentes y acompañar en cada lucha desde cada sector, porque hoy nos toca a nosotros dar esta pelea, pero mañana puede ser el otro el que le toque dar la pelea, y hay que acompañarlo y hay que estar presente, así como nosotros estamos presentes. Y bueno, y agradecerles el espacio también, porque nada, nuevamente siempre es muy lindo venir a debatir y charlar con ustedes. Muchas gracias. Me pliego a lo que dicen los compañeros y las compañeras. Me parece que, digo, es interesante marcar y celebrar lo que tiene que ver con los espacios de escucha, de discusión y de compartir ideas. Y eso, que nos toca por una parte preocuparnos, que es lo lógico, porque digo, en el horizonte está cómo pensamos a la universidad y a la educación universitaria pública, gratuita y de calidad. Y por otro lado también está en ocuparnos desde cada lugar, desde lo que podemos hacer, lo que nos toca organizar, lo que nos toca pensar, y no quitarle el cuerpo a eso. Creo que es en lo que estamos, y después lo haremos del modo que también podamos, porque digo, esto es una realidad compleja y bueno, estamos ubicados ahí. Constanza, Mercedes, Analía, Diego, Luis, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Desde Telaraña nos solidarizamos con todas las medidas de fuerza que se lleven a cabo de hoy en más, y apoyando como siempre la educación pública y de calidad. Gracias a ustedes. Y hemos llegado al final del programa, así que no queda más que despedirnos hasta la semana que viene. Y a vos, que nos estás escuchando del otro lado, te mandamos un cariño enorme. Gracias por estar y por compartir este momento con nosotros. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas en Telaraña. Voces en Libertad. Bye bye. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.